Entrevista con Raúl Valladares. Los números son exactos, fríos y contundentes, y no dejan lugar a dudas en cuanto a la situación en que se encuentran la economía y las finanzas públicas de cara al inminente cambio de gobierno en el caso de que nada siga trastocando el calendario electoral. El endeudamiento público roza niveles de insostenibilidad al tener el país que destinar una gran cantidad de recursos, poniendo en peligro obligaciones del Estado como la educación, la salud y la inversión. De cada lempira que se recoge en impuestos, 45 centavos se van en el pago de los compromisos adquiridos en concepto de préstamos, apunta un experto. En septiembre de 2019, el expresidente del Banco Estatal, Hugo Noé Pino, advertía que en los últimos 7 años, Honduras pagó unos 230.000 millones de lempiras en concepto de deuda y el presupuesto es de 260.000 millones. Es una enorme cantidad de recursos. Partidos de oposición, instituciones financieras internacionales, economistas independientes, empresarios y exfuncionarios alertaban este peligro, el alto desastre financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENE, en el que el Congreso Nacional ha aprobado préstamos sin debate, y en Hondutel. Al finalizar marzo, el saldo de la deuda externa de los sectores público y privado totalizó 10.887.7 millones de dólares, superior en 37.9 millones de dólares respecto a la deuda al cierre del 2020, cuando alcanzó 10.849.8 millones de dólares, según el Banco Central de Honduras. Al 2021, el Banco Central de Honduras y la Secretaría de Finanzas reconocían que la deuda pública llegó al 59% del Producto Interno Bruto, tras escalar más de 10 puntos porcentuales en comparación al 2019, a causa de más de 2.000 millones de dólares en préstamos internacionales, cuando aún no asomaba la tortuosa presencia de la pandemia en el mundo y el país. En el contexto de la pandemia, la corrupción e impunidad han disminuido la capacidad de respuesta del Estado a la crisis, dejan por fuera del acceso a recursos a sectores socialmente más vulnerables y ponen en riesgo la vida de las personas, indicaba el Centro de Estudios para la Democracia. En el catalejo del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, las cifras reales andan mucho más arriba y advierten que podrían llegar a 15.547 millones de dólares. El FOSDE proyecta a finales de año será del 66.9% del Producto Interno Bruto, cuando el 55% ya significa un alto nivel de riesgo, sostiene el jefe de la carrera de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Henry Rodríguez. El endeudamiento no es malo, sostiene el académico, pero se debe de controlar el monto, que sea a largo plazo y bajas tasas de interés, con periodos de gracia que sean ejecutados con transparencia y rendición de cuentas para que el país no se asfixie en los próximos años. Pero si el país se sigue endeudando de manera desordenada, existen muchos riesgos a futuro en el crecimiento económico, concluyó. Hace unos días, la calificadora Standard & Poor's otorgó la calificación BB con perspectiva estable y manteniendo en el grado de especulativo el riesgo país y que los entes multilaterales de crédito utilizan para otorgar fondos a los estados dependiendo su riesgo país. Sectores conscientes del vínculo de la economía con las decisiones políticas cuestionan pagar deudas como la del Trans 450 en la capital del país, o el déficit de 70.000 millones de lempiras de la ENE, la emisión de bonos soberanos, la deuda más cara, el abandono de Hondutel, más empréstitos externos en opacidad legislativa y la posibilidad de altos tributos para reflotar las finanzas en el siguiente gobierno. Son entre otras más sombras que luces. La percepción del país y el futuro de su población en el contexto del desmembramiento territorial de la mano de la zona de empleo y desarrollo. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Radio Visión Honduras.
y Canal 11, si va a salir en algún momento, nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en la ciudad de San Pedro Sula, 105.5 en el litoral atlántico, en la 93.5 en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor central del país, y la 90.3 en la cálida Choluteca. Hoy vamos a hablar un tema de suma importancia con tres distinguidos invitados conocedores de la situación económica del país. En nuestra nota introductoria que escribió el licenciado Carlos Zelaya y que los compañeros Isabela Chévez y Fernando Arteaga dieron lectura, se habla de todo ese tema económico que tiene tan preocupado al país, que se aproxima a unas elecciones que cuestan mucho dinero, que el Registro Nacional de las Personas se ha gastado cualquier cantidad de dinero y siguen todavía sin cumplir. Vamos a hablar de la pandemia, de la corrupción que ha habido, de la devaluación y las remesas, de los bonos soberanos, la terrible situación en que se encuentra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el conflicto con EEH, se habla de una demanda de más de 800 millones de dólares en contra del Estado de Honduras, la situación del país en cuanto a las sedes, la polémica que esto ha generado, el endeudamiento de Honduras, la falta de empleo y también la poca confianza que hay ahora en la inversión en el país. Voy a saludar a mis distinguidos invitados. Conmigo esta mañana el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Federico Álvarez. Don Federico, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Cómo no, un gran gusto estar en su programa. También gracias, don Federico, el expresidente del Banco Central de Honduras, exministro de Finanzas y embajador en Washington, el doctor Hugo Noé Pino. Doctor Hugo Noé, bienvenido, buenos días. Buenos días, Raúl, como siempre, me da mucho gusto estar con ustedes y compartiendo con Federico también, mi buen y estimado amigo. Gracias, doctor Pino. En un momento se incorpora desde San Pedro Sula el economista y empresario don Carlos Urbizo Solís. En un momento está con nosotros desde nuestro estudio en San Pedro Sula. ¿Cuál es la situación real de Honduras en este momento, don Federico? ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es su visión de lo que está pasando en el país? Bueno, yo creo que el país está pasando por una situación muy crítica, sobre todo porque no hay inversión. Y la falta de inversión genera un desempleo, y ese desempleo hace que haya una caída muy grande en los ingresos de las personas. Esa caída en los ingresos incrementa la pobreza. Entonces, lo que está sosteniendo el país hoy día son las remesas familiares, que curiosamente este año van a incrementarse en más de 1.000 millones, a pesar de las políticas antimigratorias de los Estados Unidos. Estas remesas familiares llegan a toda la población, no pasan por el gobierno y de alguna manera son un paliativo a la situación de pobreza que vive el país. Estas remesas familiares han tenido un efecto interesante, y es que está generando un crecimiento acelerado de la industria de la construcción, y eso significa que hay un gran derrame económico provocado por el crecimiento de la construcción. Entonces eso está sosteniendo el país, pero desde luego lo deseable es que haya una inversión privada, tanto nacional como extranjera, en números crecientes, y que eso genere pues un desarrollo sostenible e inclusivo. Es curioso que hay desempleo, sobre todo en las mujeres y en las personas que no tienen ninguna especialidad, pero al mismo tiempo hay una falta de trabajadores en la industria de la construcción, como digo, porque hay una sobredemanda. Entonces, ese es un poco, aparte de, podríamos seguir hablando de el crecimiento de la deuda
y podríamos seguir creciendo, hablando también de los problemas de la informalidad en el país. Pero yo creo que todos conocemos la situación, y la situación es una crisis importante, y esa crisis es la que nos abre las puertas al próximo proceso electoral. Dígame, la caída del ingreso de las personas, el crecimiento de la deuda, ¿y cómo está la clase media hondureña, don Federico? Ya no escucho. ¿Me escucha, don Federico? Bien, vamos a... Ahora sí escucho, sí. Sí, le decía Adelante. que de lo que usted habla del crecimiento de la deuda, la caída de los ingresos de las personas, la situación de la clase media de Honduras, ¿cómo está en estos momentos? Bueno, la clase media en Honduras fue la que más sufrió durante la pandemia, fue la que, como vimos, casi 46% de la industria pequeña y mediana tuvo que cerrar las puertas y no ha podido reabrir operaciones, lo cual hace que muchas personas que se debatían, digamos, en una lucha diaria con ingresos que le permitían superar el límite de la pobreza, hoy día han venido a engrosar el número de pobres. La CEPAL estimaba que el número de pobres habría crecido casi en un 8%, y el número de personas en situación de miseria en un número que nos acercaba a un 50% de personas que no tienen para comer los 3 tiempos. Entonces, esa situación no se ha podido revertir ni se va a poder revertir si no hay una política estatal que esté direccionada hacia ese objetivo de un crecimiento económico, y un crecimiento económico, digamos, inclusivo. Entonces, lo que hemos tenido como resultado es una clase, digamos, adinerada que se ha mantenido prácticamente igual, delgada, una clase media que se ha adelgazado mucho, se ha reducido, y una clase pobre que ha crecido desmedidamente. Sí, voy ahora con el doctor Hugo Noé Pino y luego con don Carlos Urbizo. Doctor Pino, su lectura del panorama económico del país, ¿cuál es? También comentario alguno sobre lo que ha dicho también don Federico. Doctor Hugo Noé. Una primera característica de la situación de Honduras en estos momentos que me gustaría destacar, Raúl, es el carácter de multicrisis que vive el país. Porque no es únicamente una crisis económica, sino que también una crisis social y una crisis política. Fíjense que me llamó la atención que en el reportaje introductorio al programa se habló del próximo proceso electoral si no hay más dilaciones o problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que todavía hay ciertos grados de incertidumbre con relación a la buena realización del proceso electoral, porque hemos visto constantemente obstáculos para que éste se lleve a cabo en la mejor forma posible. Desde el punto de vista económico, Federico señaló algunos de los elementos, a mí me gustaría complementarlos. Una situación económica caracterizada por un alto nivel de desempleo, por un aumento, como también lo vimos en reportajes en el noticiero anterior, muy fuerte de los precios internos en las últimas semanas, lo cual obviamente va a repercutir en el nivel de la inflación. También una drástica caída de la inversión extranjera, que no se debe a la pandemia, sino que es un producto que se viene dando, un resultado, mejor dicho, que se viene dando desde el 2017 hasta la fecha,
con una forma tremendamente dramática, diría yo, en el sentido de que hemos caído de 1.100 millones de dólares promedio entre 2010 y 2017 a alrededor de 450 millones en el 2019 y a mucho menos de esa cantidad en el 2020. Adicionalmente, tenemos una deuda interna y externa que se ha venido acumulando. En el reportaje también se mencionó la calificación que se le mantuvo a Honduras de estable, pero mire qué contradicción realmente, Raúl, que la imagen de Honduras en el mercado internacional se ha deteriorado de tal forma que un bono soberano que estaba programado para ser colocado en este año, el gobierno no encuentra un banco intermediario que lo pueda colocar. Entonces esa calificación al final es como que si no existiera, porque las acusaciones muy serias que se vertieron en los juzgados de Nueva York han traído como consecuencia un impacto en la parte internacional que hace que Honduras, en general, que no es confiable para la inversión extranjera directa, tampoco lo sea para la inversión extranjera que los economistas denominamos de portafolio, o sea, la compra de bonos. Entonces, estamos en una situación bastante complicada y quiero agregar un elemento muy preocupante en estos últimos 6 meses de gobierno, que hay una especie de carrera por utilizar el patrimonio público, empresas como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y sus activos, el mismo territorio nacional a través de las sedes, lo cual no solamente es un espejismo económico, sino que es la venta o regalo del territorio nacional. Estamos en una etapa muy peligrosa en donde pareciera que las actuales autoridades quieren hacer una piñata, no solamente de la política económica que han venido haciendo en todos estos últimos años, sino que también de los bienes públicos a través de supuestas concesiones temporales que ya sabemos todos se convierten en mecanismos encubiertos de privatización. Entonces es una situación muy delicada y que obviamente el nuevo gobierno que va a comenzar en enero va a heredar todos estos aspectos que se van a ver profundizados por una serie de medidas que el gobierno actual, con muy poca credibilidad, por muy poca confianza en general, está tratando de decidir a última hora. Sí, voy ahora a San Pedro Sula para que me hable de la situación macrofinanciera del país y de cómo analiza él la situación económica actual de Honduras. Es un gusto para nosotros que esté aquí también don Carlos Urbizo Solís, que es banquero, empresario y analista económico. Don Carlos, bienvenido, sus comentarios iniciales y gracias por atender nuestra invitación. Muy buenos días, don Raúl, y un saludo para toda su audiencia. Me alegro de estar aquí con dos reconocidos y muy respetables y estimados amigos, don Federico y don Hugo Noé Pino. Don Raúl, yo creo que tal vez deberíamos ir directo al problema. Resulta que la gran tragedia de Honduras por 200 años ha sido la pobreza, la mala calidad y el bajo nivel de vida que hemos tenido por 200 años. Esto no es nada nuevo. Ya sabemos que la situación es mala, pésima, calamitosa y tenemos que pasar ahora qué vamos a hacer, que debimos hacer hace mucho tiempo, que hemos hecho mal, que podemos hacer bien y adelante. Mire, estamos por cumplir el segundo centenario o bicentenario de la supuesta independencia, que algunos dicen que fue descolonización, no independencia, ¿verdad? Y yo quiero recordar el primer párrafo de esa declaración de independencia el 15 de septiembre, que llegó aquí el 28 de septiembre, y dice que siendo la voluntad del pueblo de Guatemala, o el de Honduras, o el que fuera, su independencia de España, es conveniente que el capitán general don Gabino Gainza la proclame, porque las consecuencias, dice, serían temibles si el pueblo mismo la hace de hecho.
¿Qué quiere decir eso en español? Quiere decir adelantémonos al pueblo, porque si el pueblo lo hace, nosotros estamos barridos. Y cambiemos a un rey lejano por un presidente cercano, y aquí hagamos lo que queramos, y eso es lo que ha sucedido por 200 años. Entonces, siendo que ya sabemos que la situación es mala, y le puedo dar, ya la describieron muy bien ahí don Federico y don Hugo, que es pésima. Yo quiero darle unas 4 cifras bien importantes. Existen en Honduras 7 millones de personas en edad de trabajo, PET, y trabajan 4 millones, y ahora con la pandemia creo que bajó a 3.6, 3.7 según el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Quiere decir que hay 3 millones de personas que se han acumulado a través del tiempo que no tienen trabajo, ¿verdad? Eso ya por sí implica alguna pobreza. Pero aquí viene la otra cifra importante. El salario mínimo es de 10.000 lempiras. Sin embargo, el salario promedio es de 6.200 lempiras. Una imposibilidad matemática que el promedio sea menor que el mínimo. Pero resulta que el 78% de los patronos no pueden pagar el salario mínimo. No es que no quieran. Las compañías grandes hacia quienes a veces se dirigen todas las críticas, esas pagan mucho más del salario mínimo. Cervecería hondureña, tabacalera y otros que tienen sindicatos, ¿verdad? Y los que trabajan en la calle, que les llaman emprendedores para levantarles un poquito el ánimo, esos tienen un ingreso de 4.200 lempiras. Óigame, y esa situación ha existido por 2 siglos, ¿verdad? En el 1889, el doctor y reverendo Antonio R. Vallejos publicó el primer anuario estadístico de Honduras. En ese momento trabajaba 29% de las personas. 95 años después, trabaja el 31%, apenas 2 puntos porcentuales más. Hoy anda como el 42, 43, porque toman en cuenta todos los que andan en la calle de 8, 9, 10 años que andan trabajando, ¿verdad? Ya ha subido como a 44. La maquila ha hecho algún aporte, ¿verdad? Ahora la maquila, pues, a pesar de que en 40 años ha generado 150.000 empleos, ¿verdad? Así que eso rápidamente es la situación de Honduras. Y si tomamos los hogares bajo la dirección de madres solteras, que es 33%, la condición de educación, que es 6 años de escolaridad, estas son las cosas que importan al pueblo. Y voy a terminar con esto. En todas las encuestas, la corrupción aparece como en 5º lugar. Apenas un 6, 8%, 10%, y el porcentaje más alto que he visto es 14%, dice que la corrupción es un problema. ¿Por qué? Porque al 60, 63.9, 68, perdón, 70% de la población, lo que le importa es qué voy a comer dentro de 15 minutos, 14 minutos, 18 minutos, cómo voy a enviar al niño a la escuela, cómo le voy a comprar su ropa, cómo voy a comprar medicina. Eso es lo que le interesa. ¿Cuándo voy a dejar de vivir en el suelo, por Dios? Eso es lo que importa. Entonces, ¿qué hay que hacer para ir ahí? Ese es el tema que nosotros deberíamos tener, y hay una propuesta. Yo tengo una propuesta de mucho tiempo. Lo que necesitamos es democracia, que no hemos tenido en 200 años. Mientras existan movimientos, dueños de movimientos, residuos electorales, y que no elijamos nosotros a los regidores directamente, no hay democracia. Es la negación de la democracia. De ahí parte todo. Don Federico, comentarios sobre lo que han manifestado tanto el doctor Pino como el licenciado Carlos Urbizo. Sí, claro. Mire, en primer lugar, yo me siento muy complacido de estar compartiendo este foro con ellos. Son gente a las que respeto muchísimo. Con Noé tenemos una estrecha amistad y una coincidencia de pensamiento. Me gustaría leer algo sobre la calificación de riesgo B1 antes de hacer comentario, porque pues pareciera que una calificación de B1 y B1 estable es un gran logro para el país, pero esto es lo que dice específicamente Moody's sobre lo que es una calificación B1, y dice: el emisor es riesgoso con una probabilidad de impago superior a la media. O sea que la calificación B1 no es tampoco como que estemos recibiendo de parte de las calificadoras internacionales de riesgo digamos un premio. Nos están diciendo que nuestra probabilidad de impago es muy grande. Claro que cuando se arman las mezclas de inversión en los fondos de inversión sobre todo,
pues siempre se logra vender algún bono de alto riesgo, como el caso de Honduras, para agregarle mayor rendimiento al conjunto del portafolio. Pero en este sentido quisiera resaltar que el tema del desempleo, y más que el desempleo, la pérdida de ingresos, es algo sumamente grave. Como bien dice Carlos, la situación de pobreza del país ha sido un problema permanente, y esa pobreza se ha agravado con la crisis y con los huracanes. A mí lo que más me preocupa es que no hay un plan de gobierno, o por lo menos yo no lo conozco, orientado y dirigido a resolver este problema de la pobreza y devolverle ingresos a las personas. Incluso el tema de la pérdida de las pequeñas y medianas empresas es un tema que todavía no ha golpeado al sistema financiero, porque el sistema financiero lo que ha hecho es refinanciar esas obligaciones, pero cuando termine los periodos de refinanciamiento lo vamos a ver con un impacto muy grande. Fíjese usted que el incremento de la liquidez en el sistema bancario fue una liquidez que creció casi un 44%, y sin embargo los créditos en el sistema bancario se mantuvieron prácticamente iguales, más bien decrecieron en 400 millones. ¿Qué significa eso? Que la banca está consciente del problema que tiene encima, con una mora latente por las empresas que han tenido que cerrar. Entonces, como sabemos, el sistema financiero es la columna vertebral de un país, y si esa mora se llegara a incrementar grandemente, pues tendríamos un impacto todavía mayor sobre la situación crítica del país. Todo tiene salida, claro que sí, el país puede salir adelante, pero se necesita de una estrategia clara y de un programa claro orientado hacia eso. Yo creo que es muy importante que el país tome las riendas de su problema, lo enfrente y haga todo un programa para poder superar esta crisis en la que nos hemos sumido. Entre ellas, desde luego, el tema del ENE, que nos va a seguir llevando a un sobreendeudamiento cada vez mayor. El endeudamiento ha crecido de 2.500 millones el año pasado, y este año va orientado a crecer todavía más, ya muy por encima bueno, yo creo que este año vamos a llegar a ser un 64-65% del Producto Interno Bruto si seguimos endeudándonos de esta manera, lo cual hipoteca el futuro, hipoteca la posibilidad de financiar el futuro desarrollo del país. Vamos a ir más adelante tema por tema. Aquí tengo algunos puntos: la ENE, Hondutel, las sedes, las elecciones. Ya el doctor habló ahí sobre esos bonos soberanos, que lo había notado también, la devaluación y las remesas, estas remesas que sostienen el país, y las elecciones. Doctor Pino. Y Raúl, yo considero, un saludo al licenciado Urbizo, que lo que él ha manifestado es producto de esta multicrisis, y sí es muy importante que señalar que la calidad y el tipo de democracia que tiene un país tiene un efecto muy importante sobre la actividad económica. Por eso es que este proceso electoral de noviembre próximo debe ser un proceso realmente democrático, participativo y limpio principalmente, para que las autoridades que se van a elegir gocen de la legalidad y de la legitimidad que el país necesita para cambiarle de rumbo. El caso específico que señalaba Federico en la falta de un plan o una estrategia de creación de empleo es que en los últimos 12 años no ha habido una política económica realmente encaminada a disminuir los niveles de desempleo. Todos sabemos que la inversión, principalmente privada y pública, son
posibilidades para la creación de empleo. Pero ya hemos hablado cómo se ha desplomado la inversión extranjera directa, cómo la inversión nacional no es muy dinámica. ¿Por qué? Porque hace falta en el contexto económico lo que don Jorge Hueso Arias ha venido señalando por mucho tiempo. La economía se basa en confianza de que las políticas públicas sean políticas públicas encaminadas a crear un marco de desarrollo de las empresas adecuado. Y mientras tanto nosotros hemos perdido en los últimos años, se ha perdido seguridad jurídica, seguridad ciudadana, se ha perdido la posibilidad de capacitar la mano de obra nacional, se ha perdido el rumbo de creación de fuentes de energía baratas y abundantes. La ENE en la actualidad realmente es un desastre y esto provoca serios problemas no solamente de altas tarifas para el consumidor final, sino que también de competitividad para los empresarios a nivel centroamericano e internacional. Así que lo que el país necesita en este momento es un cambio de rumbo, un cambio en donde la política económica responda a los intereses de las mayorías. Ya hemos visto cómo en los mismos datos oficiales reflejan exoneraciones fiscales de las más altas en América Latina, 7% del Producto Interno Bruto. Sabemos que la evasión fiscal, tanto en el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre ventas, que son dos fuentes principales de ingreso para el gobierno, es alta. Sabemos de la mala distribución del gasto público, del endeudamiento que ya hemos señalado. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta que hay que evitar lo que decía yo antes, Raúl, que se le haga más daño al país en términos de las decisiones económicas. El gobierno actual, presidido por Juan Orlando Hernández, tiene 7 años y medio que no ha podido resolver el problema de la ENE. Y en 6 meses, a través de adjudicaciones y de una ley que se introdujo al Congreso Nacional, quiere en cierta forma privatizar bienes o activos del gobierno, que lo cual a mí me huele muy mal, sinceramente. A mí me parece que lo que hay ahí son deseos de favorecer determinados grupos económicos y no de resolver el problema. El gobierno actual en este momento lo que debería estar haciendo es rindiendo cuentas, no tomando decisiones que van a afectar la vida del país, no solamente por los 4 años siguientes, sino que por los 10 y los 20 años. Así que yo reitero que son momentos muy peligrosos, muy difíciles en la toma de decisiones de política económica que nos van a afectar en el mediano plazo, Raúl. Sí, don Carlos, lo que usted dice, el hondureño necesita comer y aquí don Federico ha dicho que no todos comen los 3 tiempos, eso interpretándolo, parte de lo que dijo, que es la solución, y el doctor Pino habla de la urgencia de tener un plan que saque al país de esta crisis en la que se encuentra. ¿Cómo hacer ese plan? ¿Quiénes deben estar al frente de manejar ese plan? ¿Quiénes deben ser las cabezas inteligentes de hondureños que estén al frente y visualicen qué se puede hacer? Por ejemplo, vamos a elecciones en un país tan pobre, hay 14 partidos políticos. El que gane las elecciones va a recibir un país endeudado, con terribles problemas. Don Carlos, ¿qué hacer con todo eso? Don Raúl, hemos tocado muchísimos temas importantísimos que yo creo que podríamos y tal vez deberíamos de pasar casi todo un día en un foro aquí tocando punto por punto, ¿verdad? Porque son muchísimos los puntos, pero bueno, usted habla del endeudamiento. Mire, el endeudamiento no es el problema que dicen. Aquí hablan todo el tiempo de que se van a pagar 44,000 millones
del empiras de la deuda, pero no hablan que se van a recibir 55.000 millones de préstamos nuevos. Ahorita, no sé, anda con alrededor de un 50% el endeudamiento público. Pues recordemos, allá por los últimos días de Callejas y de presidente Reina, en paz descansen los dos, el endeudamiento estaba en 209%. Yo quise comenzar un debate público sobre la deuda, a nadie le interesaba eso. Interesó la deuda pública hasta que casi quiebra Grecia, ¿verdad? Y adivine qué, la economía de Grecia es más pequeña que la economía de la ciudad de Filadelfia, alrededor de 300 y pico mil millones de lempiras, ¿verdad? ¿Qué hacer? Si estos problemas los hemos vivido, repito, 200 años, el perfil de Honduras no ha cambiado. No se trata ahorita de este gobierno donde tiene 12 años. Si es que antes de él también era un perfil parecido al que tenemos aquí, y se ha venido aquí incrementando una masa de desempleados, ¿verdad? Horrible, que mientras no existan las condiciones, no vamos a poder seguir, y ya voy a decir cuáles son esas, no vamos a poder mejorar nuestro nivel y calidad de vida. Aquí no necesita un plan, Cuba tiene un plan. Yo he estado en Cuba 2 veces y les puedo decir cómo viven esos cubanos, ¿verdad? China, un poquito mejor por una transición que está yendo, por la que están pasando actualmente. En una conferencia de una reunión anual de la Sociedad Americana de Economía, decía un premio Nobel: ¿cómo sucede el crecimiento económico? Bien sencillo, dice. Sucede cuando las condiciones están ahí, punto. Y tengamos un debate sobre eso. Si yo le digo aquí a usted, yo estoy aquí en un piso de cerámica, que me siembre una mata de maíz, se va a reír de mí. ¿Y por qué? Porque es imposible sembrar maíz sobre la cerámica. Bueno, es imposible que tengamos el grado de inversión nacional e internacional con las condiciones que tiene Honduras y que ha tenido por 200 años, ¿verdad? Aquí se habla mucho de la inversión extranjera. Oiga, es apenas el 5% de la inversión, y eso que está mal contada, porque toman ahí utilidades que no se repartieron, utilidades acumuladas, etcétera, etcétera, que es un término técnico por otro lado. Pero cuando nosotros tengamos grandes proporciones de inversión nacional, la internacional va a venir sin que le digan que venga. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bien sencillas: libertad, igualdad de oportunidad, seguridad, confianza, justicia. Esas 5 condiciones no han existido nunca y no pueden existir porque solo un sistema democrático las puede crear. Y aquí no hay democracia, repito, y lo podemos discutir hasta donde usted quiera y vamos a llegar a esa conclusión. Bien sencillo. Si tuviéramos democracia, no estuviéramos en el tercer mundo. Ningún país democrático vive mal, todos tienen altos niveles de vida. Entonces, si tuviéramos democracia, ¿verdad que fuera el caso, y tenemos este perfil, ya fracasó? Pero no puede fracasar algo que nunca llegó a Honduras. Eso es lo que tenemos que pensar. Y tenemos que darle el chance a la democracia. Escribe Federico, porque está ahí, me tiene, lo tengo en la mente. Enrique Krause, un mexicano de extracción alemana que dicen que es más mexicano que los mexicanos, por una democracia sin calificativos. Óigame, democracia es democracia. Democracia en su nivel más bajo es igualdad de oportunidad. Aquí hablamos de desigualdad económica nada más, pero tenemos una profunda social y una profunda desigualdad política. Tenemos que arreglar eso. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Con democracia. ¿Cómo podemos tener democracia en Honduras? Eliminando los movimientos, los dueños de movimientos, el residuo electoral. Elijamos nosotros también los regidores para que se sientan comprometidos con nosotros. Mientras no hagamos eso, aquí vamos a estar dando palos de ciego y vamos a estar parchando. La ENE. Oiga, son tantos los temas que tocaron antes que casi me obligan a mí también a extenderme, y no quisiera, porque a veces el público puede perder la atención. Pero ENE, el gobierno no tiene nada que hacer en ENE, jamás lo va a arreglar. Es como ponerle alas a un burro y esperar que vuele. El gobierno no está para manejar negocios. Hay ciertas actividades que son privatizables y otras que no lo son. La ENE lo es. Y hay buenas formas y malas formas de hacerlo. Hagámoslo bien, si no es ningún secreto del mundo de cómo se privatizan.
Inglaterra lo hizo muy bien. Pinochet lo hizo mal primero y después lo hizo bien. Después tenemos a Rusia que lo hizo muy mal con sus oligarcas. Y tenemos a China que está yendo en ese proceso, ¿verdad? Nosotros podemos tener lo propio siempre y cuando mantengamos los principios fundamentales de cómo se puede privatizar. Pero ENE es un cáncer y lo va a hacer hasta el fin del mundo. Y hay formas de resolver ese problema. Lo tiene que vender. La pérdida implícita por los contratos que tiene que honrar y otras deudas, puede financiarla con un préstamo 50 años plazo que siempre lo vamos a pagar nosotros, pero lo vamos a pagar ahí diluido en 50 años, ¿verdad? Así que, y va a tener un negocio sano que lo pueden administrar y no ser un impuesto indirecto para el pueblo hondureño. Hondutel es lo mismo, ahí me lo está enseñando. Otra barbaridad. Hace como 5 años, Hondutel tenía como 650,000 líneas. Vaya a ver cuánto tiene ahora, menos de 300,000 líneas. ¿Por qué? Porque la gente no quiere a Hondutel. Prefiere Tigo, prefiere Claro, el comercial es gratis, ¿verdad? Cualquiera de esos dos prefiere a tratar con Hondutel. Porque tratar con Hondutel significa trabajar con el gobierno. ¿Sabe qué le dijeron a un ejecutivo nuestro y que lo mismo le puede decir a Hondutel en la ENE? Aquí tenemos 2 velocidades, le dijeron. Lento y parado, cualquiera. A ver si le van a decir eso en cualquier otro negocio privado. No, aquí tenemos el servicio para usted, al mejor precio y la mejor calidad. Es un cáncer, ENE. Y me voy a parar ahí, todavía quedan tantos otros temas, pero no me quiero extender porque la gente se va a aburrir. No debería, porque esto es su vida, eso es su vida. Voy a hacer una pausa para que entremos en detalle con cada uno de estos temas. La ENE, Hondutel, la demanda. Bueno, ahora Honduras se está llenando de demandas internacionales. EH demandando por más de 400 millones de dólares. Intereimport demandando también. Una pausa y vuelvo con mis invitados. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Con más de la entrevista con Raúl Valladares. El primer ministro canadiense Justin Trudeau convocó a elecciones anticipadas tratando de aprovechar que Canadá es uno de los países con la mayor cantidad de personas completamente vacunadas contra el COVID-19. Trudeau anunció las elecciones que se llevarán a cabo el 20 de septiembre, luego de sostener una reunión con la gobernadora general, quien ocupa una posición principalmente ceremonial, en la que representa a la reina Isabel de Gran Bretaña como jefa de Estado. Los hemos apoyado y ahora es momento de escuchar su voz, declaró el primer ministro. Los canadienses necesitan elegir cómo terminaremos la lucha contra el COVID-19. Por su parte, Trudeau busca obtener una mayoría de escaños en el Parlamento. El Partido Liberal al que pertenece no la consiguió hace 2 años y depende de la oposición para aprobar un proyecto de ley. Mientras tanto, Canadá está registrando una nueva ola de casos de COVID-19 impulsada por la variante Delta del coronavirus. Trudeau señaló que era la 4ª ola entre las personas que no están vacunadas. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Vemos con mis invitados de esta mañana, don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Carlos Urbizo Solís, banquero, empresario y analista económico, el doctor Hugo Espino, expresidente del Banco Central y exministro de Finanzas. Vamos en temas específicos entonces. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica la semana pasada denunciaron que pretenden poner como garantía las represas, la quiebra del ENE, y ojo, no solo este gobierno, los gobiernos anteriores, yo no recuerdo un gerente del ENE, uno, desde el tiempo de Callejas para acá, que sea un conocedor del tema. Creo que don Arriaga Camán es el que más se acerca a eso. De ahí han puesto ahí políticos de gerente del ENE, gente que de eso no sabe nada. Y ahora esa empresa está en grandes problemas y el país en enormes problemas con esta empresa que es tan importante. A eso el ENE súmele que traen a los colombianos
los contratan, les dan el contrato de cobro de energía, ahora se los quieren quitar, como decía el doctor Hugo Noel Pino, a 6 meses. ¿Qué es lo que va a pasar en la ENE? Don Federico, ¿qué se debe hacer? ¿Quién debe dirigir la ENE? ¿Cómo rescatarla? ¿Y cómo enfrentar esta demanda? Porque ya es un hecho que el gobierno a 6 meses va a intervenir EH, y a los de EH dijeron, ya denunciaron internacionalmente a Honduras y hablan que mínimo la demanda va a ser de $400 millones. Inicio con don Federico con este tema del ENE. Bueno, me hace una pregunta bien difícil. La ENE es un problema muy serio, pero no es la ENE en sí, es la forma política en que se ha manejado todo el tema de energía. El problema principal de la ENE es que compra caro y vende barato. Entonces, es como que usted venda 5, obviamente va a quebrar su negocio, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué compra caro? Porque se han dado concesiones de generación eléctrica a precios que están muy por encima de mercado. Y ese precio muy por encima del mercado no se puede trasladar al consumidor, primero porque el consumidor no tiene la capacidad de pagarlo y hundiría más el país en la falta de competitividad. Y en segundo lugar, porque sería políticamente negativo para cualquier partido el que quiera trasladar el costo de la energía real al consumidor. Entonces, ¿cómo resuelve usted el hecho de haber dado contratos que compran la energía a un precio muy por encima del precio de mercado, muy por encima del precio que usted puede cobrarle al consumidor? Ese es un problema que solamente se puede hacer negociando con esos contratistas. Y yo creo que habría buena voluntad de poder encontrar una negociación adecuada. Después de eso, yo creo que hay que manejar este tema con mucha transparencia. La falta de transparencia afecta la confianza y la falta de confianza complica mucho más el problema. El hecho de que en este contrato que se le dio a la EH, por ejemplo, se haya lo establecido que se le pagarían más de 15 millones mensuales de honorarios profesionales sin estar atado, digamos, a resultados, sino simplemente una obligación estatal de pagar 15 millones, pues mire, yo no he visto nada igual en el sector privado. Yo creo que ahí hay algo que uno no entiende, por lo menos. Entonces, claro, el gobierno negocia con la EH, logra, supuestamente, cree el gobierno, una reducción de casi 5 millones, y eso comienza a pagar solo 10, estoy redondeando las cifras, desde luego, y ahora la EH viene a cobrar los 5 de diferencia que no se le han pagado durante todo este tiempo, porque nunca se firmaron papeles. Entonces, me comprende, es un tema como de recurrencia, de ir agravando el problema uno tras otro. Ahora no se va a poder resolver en corto plazo. Habría que, yo no soy experto en el tema, desde luego, pero usted mencionó al ingeniero Arriaga, para mí es de los que más conoce el tema y él podría ayudar mucho a resolver este problema. Sí, hay que traer gente que realmente sepa sobre esto y sobre todo tener la voluntad política. En un estudio que recientemente hizo COEP con el AID y con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, uno de los problemas principales es que no hay voluntad política realmente para resolverlo. Y hay sospecha, es que todo esto llama sospecha, como le digo, porque en el sector privado esto sería impensable. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es que están haciendo esto? La deuda del ENE con los generadores eléctricos se va a seguir incrementando, porque, repito, pueden privatizar todo lo que quieran, pero sigue comprando la energía cara para venderla barata. Y si usted lo privatiza del todo, la generación de esa energía, una empresa privada, si es que acepta el reto de la privatización, es para trasladarle al consumidor el verdadero costo de la energía, y eso mata el país, le quita competitividad y además de eso la gente no puede pagarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es un tema que no tiene una solución sencilla porque hemos venido haciendo las cosas mal desde hace mucho tiempo
y esto se ha venido agravando y agravando y agravando. A mí me llama mucho la atención, el papel del Fondo Monetario Internacional hoy día me tiene muy decepcionado porque no pareciera ser una ayuda, pero el Fondo Monetario lo viene diciendo desde las últimas revisiones del programa, que el problema del ENE es algo que hay que resolver y que hay un plan energético que hay que seguir y que yo entiendo que no se ha seguido durante todos estos años. Yo no conozco el plan ni puedo juzgar sobre él. Lo que yo le quiero decir son las causas realmente subyacentes del problema que no tienen una solución fácil. Doctor Hugo Noé Pino, ¿usted qué piensa? ¿Qué soluciones le ve a esto del ENE? Y cuando usted inició a hablar, hablaba de estas cosas, el viernes, jueves denunciaban de que hasta las represas se quiere poner en garantía para algunas acciones que se quieren tomar en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Ya se ha tomado la decisión de intervenir EH y eso ha generado ya demanda internacional contra el país. Doctor, ¿cómo sanear la ENE? Raúl, usted mencionó uno de los aspectos que ha llevado a la situación actual de crisis financiera y operativa a la ENE en cuanto a la calidad de los gerentes. Federico mencionó un segundo aspecto relacionado con contratos sobrevalorados, aprobados por el Ejecutivo y luego ratificados por el Congreso Nacional. Una de las cosas en estos temas específicos, Raúl, es que no podemos hablar en abstracto. Tenemos que hablar en concreto qué es realmente lo que ha pasado en esta empresa. En el 2008, las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENE eran 18%. Actualmente son 34%. El contrato que se le dio a Energía Honduras, a la empresa de Energía Honduras, que actualmente se quiere hacer aparecer como el culpable de todo el problema de la ENE y como se señaló, el juicio que se le viene a Honduras, el desprestigio a nivel internacional de no cumplir con contratos, va a ser muy fuerte. Pero miremos lo que ha pasado. Las asociaciones público-privadas, que lo señalamos en el pasado, Raúl, usted es testigo, cómo dijimos que esas alianzas público-privadas estaban mal concebidas y mal negociadas realmente. ¿Qué fue la licitación que se dio? Solo se presentan dos empresas, Energía Honduras y una segunda empresa. Al momento de la licitación se retira una de las empresas y qué casualidad se le concede a Energía Honduras la licitación y la segunda empresa queda como ente supervisor del proceso. Desde ahí es bastante claro que hay cosas irregulares, completamente irregulares. Entonces estamos hablando de que la situación del ENE es producto de ineficiencia administrativa, de corrupción al aprobar contratos con precios sobrevalorados en la compra de la energía eléctrica, en hacer asociaciones público-privadas a la carrera sin ningún consentimiento y con muchas irregularidades. Si quieren una radiografía clara de lo que ha pasado en la ENE, ASJ tiene un estudio que publicó ahí, en donde el gobierno en sí mismo incumple con las condiciones contractuales que tiene con Energía Honduras, y ahora se le viene un contrato de esa naturaleza. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución, ya que este es un desastre, entonces regalemos el cajón, regalemos la planta hidroeléctrica de Cañaveral y digamos que no la vamos a regalar, que solo le vamos a dar 10 años que después se los vamos a prorrogar para el manejo de la empresa privada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta es una política de despojo entre una estructura o un poder económico está detrás de esto junto con un poder político. A las cosas hay que darles nombres. En estos momentos, en la situación
actual. Si queremos mejorar Honduras, pongámosle nombre y apellido a las cosas. Aquí hay responsables. Si nosotros decimos que los responsables es Marco Aurelio Soto porque no hizo la reforma liberal como debía, entonces estamos hablando en abstracto. A mí no me gusta hablar en abstracto, a mí me gusta en concreto, y aquí hay responsabilidades que hay que deducir. Porque este país ya está cansado de la corrupción, ya está cansado de la vinculación con el crimen organizado, y es algo que si no cambiamos no vamos a poder resolver los problemas. Sí, don Carlos Urbizo, ¿qué soluciones le ve al ENE? También lo que dice el doctor, lo que ocurría en el 2008, lo que ocurre ahora en el 2021, el pago a los generadores de energía, este gran problema que se ha armado con la EH, y hablar de poner como garantías represas. Su opinión, lo que usted piensa, cómo debe manejarse el ENE y cómo salvarla. Sí. Eso solo es complicar el problema. Mire, por ahí circula en las redes, ¿verdad?, una respuesta que dio alguien cuando le preguntaron sobre su pasado, y dijo: ya no vivo ahí, dice. Bueno, ¿qué quiero decirle yo? Ahorita tenemos un problema, y ese problema se llama gobierno, claro y pelado. Gobierno es el problema de ENE. Con la compra de energía, con la administración del personal, etcétera, etcétera. Yo hubiera quebrado y alguien hubiera tomado su lugar y proveído el servicio. Así que el hecho de que sea el gobierno, hay que buscarle cómo puede la ENE quebrar. Y entonces van a perder acreedores cuando quiebre, ¿verdad? Siempre y cuando el gobierno no haya dado su aval, que es el problema. Pero entonces, ¿cómo se resuelve un problema de eso? La ENE como negocio tiene un valor. Digamos que ese valor es de $10,000, 10,000 millones de dólares. Y entonces dice el gobierno: pero si vendo por 10,000 millones de dólares, que es el precio justo de ese negocio, para que la gente pueda comprarlo al precio que debe ser y no al inflado, entonces dice, ¿cómo pago yo el excedente o el déficit que queda, ¿verdad?, ahorrando contratos, etcétera, etcétera? Consigue un préstamo, repito, con el Banco Mundial o con alguna de estas instituciones para pagarlo a 50 años, así, por poquitos, en vez de que todos los meses, aunque no sea suficiente para cubrir sus pérdidas, le están cobrando más al consumidor. Óigame, aquí la energía es de las más caras que existen en el mundo. Le voy a decir, una hija mía allá en Atlanta paga $200 al mes, ¿verdad?, que aquí le costaría 10 o 15 o 20 mil lempiras al mes, y tiene toda la energía que quiere en el momento que quiera, aire acondicionado 24 horas al día. Por Dios, hay buena forma de hacer las cosas y hay malas formas de hacer las cosas, y el gobierno es el responsable. Y muerto el chucho, se acabó la rabia, ¿verdad? Esto tiene que pasar a ser un negocio como cualquier otro, a buenos precios. Le voy a recordar algo sobre las telecomunicaciones. Hasta el 25 de diciembre del 2005, un minuto en los Estados Unidos costaba 83 centavos de dólar. Al siguiente día entra Celtel con 39 centavos de dólar. Y hoy en día cuesta normalmente 10 centavos. Y si habla por WhatsApp, gratis, ¿verdad? Pero le puede contestar en promociones, le puede costar 5 centavos. Entonces, toda aquella cocora, asustando al pueblo con el petate del muerto de que si se privatiza va a costar más, no es cierto. ¿Quiénes se oponen a la privatización de ENE? Los que están ahorita ordeñando la vaca lechera. Tanto proveedores como trabajadores y otros proveedores y generadores de energía eléctrica. Porque cuando ya no sea del gobierno, ya no van a poder tener todos esos contratos jugosos nadie. Cuando hemos oído nosotros escándalos en la cervecería hondureña o en la tabacalera hondureña, que son negocios multimillonarios, ¿verdad? Millonarios. Nunca. Ahí se manejan las cosas bien, y así debería de manejarse la ENE. Así que yo creo que estar hablando de todas las ramificaciones que pueda tener es un distractor, nos desvía y nos impide que resolvamos el problema. El problema es un negocio, tiene un precio como negocio, tiene que venderse a ese precio, y el dueño de ese precio, como cualquier dueño de otra cosa, absorbe las pérdidas y vamos para adelante.
Otro tema, Hondutel. Hondutel, me decían el viernes los empleados que desde mayo, les deben desde mayo. Yo recuerdo cuando dirigí la radio HRN por muchos años, que los gerentes me contaban que mandaban el dinero a los Estados Unidos de Hondutel y que en algún momento cambiaron de dólares a yenes. O sea, Hondutel era una empresa fuerte que tenía mucho dinero y en algún momento, ustedes tres que saben de eso, el gobierno le pedía a Hondutel dinero para solucionar otros gastos. Don Federico, con Hondutel, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a cerrar? Es impresionante que ningún presidente tuvo la visión de adelantarse. Vendieron a Tigo, le vendieron regalada la participación en Honduras, y ahora pues está en la quiebra la empresa hondureña de telecomunicaciones, que todavía tiene algo, la internet, pero le cortaron la luz la semana pasada porque debe millones al ENE Hondutel, y lo único que le queda, la internet que vende en algunas colonias, también está en problemas. Don Federico, de Hondutel, ¿qué hacer con ella? Bueno, yo creo que el momento de haberla privatizado pasó y se debió haber vendido, simple y sencillamente porque es una industria que ya no tiene futuro por el desarrollo tecnológico. Es decir, Hondutel tendría que haber asumido, igual que en Costa Rica, el ICE, una telefonía celular eficiente, por ejemplo. Usted mencionaba el caso del Internet. Yo en mi casa quise comprar Internet de Hondutel, porque me dicen que es muy bueno. Mire, estuve 3 meses rogando, pidiendo y suplicando, y no me fue posible que me instalaran Internet. Tuve que contratar un servicio privado de Internet. Entonces, la empresa no da resultados porque es además sumamente ineficiente y dejó pasar su momento. La telefonía fija no va a sacar adelante a Hondutel. La telefonía fija está cada día más en proceso de extinción. Entonces, el problema de Hondutel, cuando se podía haber privatizado, se debió haber privatizado, haber salido de eso, ya que el Estado no iba a tener la facultad, la posibilidad, la capacidad de manejarlo de acuerdo con el desarrollo tecnológico. Porque, como digo, las empresas de telecomunicaciones que se han mantenido activas, públicas, son aquellas que han seguido el ritmo del desarrollo tecnológico. Haber tenido una competencia con un servicio de telefonía móvil muy eficiente, un servicio de internet muy eficiente, una red de cable muy eficiente, pero eso no se hizo, y yo creo que ya es sumamente difícil llegar digamos, a acortar esa distancia. Yo creo que Hondutel, tal y como está hoy día, tal y como está funcionando y con el rezago tecnológico que tiene, no tiene futuro. Doctor Hugo Pino. Así como ha sido tradicional en nuestro país, y yo ahí quiero recomendar un libro, Raúl, ¿Por qué fracasan las naciones?, de Acemoglu y Robinson, en donde el extractivismo es una característica importante de élites económicas que viven y capitalizan rentas adicionales del Estado. Federico mencionó cuando Hondutel cedió los derechos de las líneas de celulares, que las regaló prácticamente, si hablamos de relación costo-beneficio y de políticas de mercado, ahí obviamente Hondutel se descapitalizó completamente, porque esa era la tecnología realmente del futuro. Y si bien es cierto, no lo iba a poder, por toda esta injerencia política, manejar directamente, bien se pudo crear un tipo de compañía similar a la que existe en otros países, en donde el Estado
tiene una parte importante de las acciones y la empresa privada otra y se beneficia de las ganancias. Actualmente ese no es el caso. ¿Qué es lo que se puede hacer con Hondutel? Pues Hondutel hay que olvidarse de que va a ser una empresa rentable, hay que hacerle una reingeniería en el sentido de ver cómo se termina el problema financiero que tiene en la actualidad, pero sí puede cumplir un papel en el desarrollo de nuestro país. Creo que la misión futura de Hondutel es dedicarse a la provisión hacia el sector rural y hacia las necesidades como la que surgió a raíz de la pandemia, de proporcionar a la mayor parte de la población los servicios de Internet. Los servicios de Internet son fundamentales. Si tuviéramos esos servicios como se debió haber hecho en las escuelas actualmente, no tendríamos el problema tan fuerte que está enfrentando casi el 60% de los niños y jóvenes sin acceso a la educación. Entonces, a la educación virtual. Entonces, ese papel todavía lo puede jugar Hondutel. Yo recuerdo cuando se concedieron estas licencias para el uso de las compañías de celular, cómo se señaló de que uno de los aspectos era de que se iban a pagar más impuestos, cosa que todavía está en veremos, que iban a proporcionar servicios adicionales hasta en los sectores más amplios, lo cual sí se ha cumplido en el aspecto de telefonía celular, pero no de Internet, ni de los costos de Internet. Entonces, hay que recordar que uno de los aspectos fundamentales, Raúl, que debemos de recuperar de cara al futuro, es el papel del sector público en promover el desarrollo. Y promover el desarrollo es hacer llegar a los sectores más vulnerables los bienes públicos como salud, como educación y más ahora como tecnología, que realmente, ¿cuál es lo que estamos viendo desde el punto de vista tecnológico ahora? Que aquellos estudiantes de altos ingresos en nuestro país son los que realmente tienen acceso a estar en el colegio recibiendo sus clases desde su casa sin ningún tipo de problema, tienen laptop, tienen internet, etcétera. Pero la mayor parte de los hondureños no tienen esa característica. Y por eso es muy importante hacer de Hondutel una reingeniería, tratar de hacerlo despolitizando realmente nombramientos, hacer un mecanismo que realmente garantice que la gente que va a estar ahí es por méritos y que se va a dar un servicio al cual se tenga que rendir cuentas a la sociedad en general. Así que estos son algunos de los elementos que pueden servir de rescate. Pero un aspecto importante en nuestro país es que debemos de desmontar esa estructura de poder que existe en Honduras que posibilita que todas las políticas o la mayor parte de las políticas públicas tiendan a beneficiar a esa élite económica y a políticos corruptos que se benefician de esa vinculación. Don Carlos Urbizo, tema Hondutel. ¿Cómo no? Mire, es que nosotros no funcionamos de acuerdo con principios políticos, económicos, etcétera, etcétera. Hay un principio, ¿verdad? No está escrito en algún lado, pero se puede deducir de cómo funciona el mundo. El gobierno no hace lo que las personas pueden hacer individual o colectivamente. Tanto Tigo como Claro han demostrado que se pueden hacer fuera del gobierno. Que el gobierno tiene que suplir ciertos servicios públicos y que Internet puede ser uno de ellos. Lo puede comprar, no necesita, como dicen, ¿para qué comprar la vaca si la puede ordeñar por el cerco? La autosuficiencia ha sido un concepto equivocado en el tercer mundo. Que el gobierno va a poner tal cosa, que el gobierno va a poner tal cosa, que el gobierno va a poner tal cosa. Y está demostrado que entre más grande sea el gobierno, más se aleja de sus funciones principales y más oportunidades da
para la corrupción, lógicamente, ¿verdad? Hondutel tiene que cerrar, tiene que quebrar. ¿Por qué ha bajado el número de líneas fijas? Bueno, las líneas fijas ya ni de hablar de ellas, pero hablamos que solo existieran las móviles. Ahí tiene don Federico Álvarez, que nos acaba de decir que tiene 3 meses de andar buscando, que estuvo 3 meses buscando Hondutel para que le pusiera internet y no lo hizo. Y él tuvo paciencia. Pero la mayor parte de la gente no queremos tratar con el gobierno para comprar algo, un bien o un servicio de consumo. ¿Cuándo vamos a entender eso? Entonces, no lo entendemos, primero porque no tenemos democracia, y segundo porque aún dentro de la democracia puede existir un populismo, haciéndole creer a la gente que Hondutel y ENE son compañías del pueblo. Óigame, qué burla más grande, qué manipulación más grande. Ninguna compañía mía me va a atropellar. Y Hondutel atropelló al pueblo hondureño hasta que llegó Claro y llegó Tigo. Mire, como tenía todo el monopolio y era del gobierno, eran arbitrarios, cobraban multas, uno no podía tener un teléfono rápidamente, tenía que ir a comprar una ficha y el teléfono quedaba a nombre del anterior, y era clandestina esa línea. Yo no sé, vaya, yo claro, tengo 77 años, ¿verdad? Pero no quiere decir que los que tienen 50 no hayan vivido esa experiencia de Hondutel. Hondutel no promovió el desarrollo, todo lo contrario, el atraso que tiene Honduras por la falta de comunicaciones, ¿verdad?, modernas a un precio accesible a la gente. Hay un montón de gente que son analfabetas tecnológicos porque no aprendieron hace 50 años, no van a aprender el día de hoy. El daño que hizo Hondutel es incalculable y es irreparable. ¿Cuántos incendios se consumaron porque no hubo un teléfono para llamar a los bomberos? ¿Cuánta gente se murió sin despedirse o sin llamar a una ambulancia? Oiga, es horrible si nos ponemos a pensar todo el daño que ha causado Hondutel y hasta cierto punto ENE, ¿verdad? Que también ha causado muchos daños todos los meses. Es cierto que no le va a aumentar a la energía tanto como ellos quisieran para recuperar las pérdidas que ellos mismos crearon, ¿verdad? Pero aumenta, ahí está la queja. Y repito, los que van a llorar porque se cierre un Hondutel son los mismos como la de ENE, los que han estado ordeñando la vaca, ¿verdad? Que algunos dicen que tiene que llevar las comunicaciones a los pueblos donde no es rentable. Hay programas de incentivo para que los lleven ahí. Es como la medicina, como cualquier otro servicio, que el gobierno no lo puede hacer todo, pero puede pagar a alguien que lo haga en vez de él en un momento dado bajo ciertas circunstancias. Aquí lo que tenemos nosotros es una falta de concepto de qué es el gobierno, a qué debe dedicarse el gobierno, cuáles son las funciones del gobierno, y todas las demás son del sector privado. Y el sector privado, como me dijo un candidato de la presidencia, no es COEP, porque él dice el sector privado es COEP. Cuando yo le pregunté quién se oponía, el sector privado, ¿quién es el sector privado? Digo, el COEP. Me dice, eso como que yo le diga que un carro es un Toyota, por Dios, ¿verdad? Entonces, no estamos claros, y a medida que pasa el tiempo, más nos confundimos, y con todas estas redes sociales es peor la cosa. Tenemos que regresar a lo fundamental. La razón de existir de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo ha sido siempre la seguridad personal y la seguridad de la propiedad. Después se le agregaron otras funciones secundarias, pero importantes, como educación pública, como protección del ambiente, salud pública, ¿verdad? Ese tipo de cosas para los cuales pagamos impuestos. Los gobiernos se financian con impuestos, no se financian con ganancias de empresa. Entonces, que compre la cervecería que tanto menciono, que la compre, es un negocio muy rentable, y a los 5 o 10 años va a haber quebrado igual que todas las demás. El gobierno se tiene que financiar con nuestros impuestos, y nosotros por nuestros impuestos tenemos que exigirle al gobierno, pero eso no va a ser posible hasta que tengamos democracia. Bueno, los países donde se paga impuestos, hay salud. ¿Me permite, Raúl? Sí. Porque sí creo que es importante poner en contexto las cosas. En Chile, lo que son bienes públicos, son bienes públicos, son de todo. En Chile llegó Pinochet y el gobierno de Allende había nacionalizado el cobre. Y con toda la política neoliberal, lo que hizo Pinochet fue que el gobierno fuera parte del manejo con una mayoría de acción del 51%,
de esas empresas de cobre. Y eso le redituyó ingresos al gobierno, al Estado. Entonces, el mismo caso acá, el espectro radioeléctrico es un bien de todos. Ahora, lo privatizan y lo privatizan regalando las frecuencias. Aquí hay historias y es que eso es lo que tenemos que aprender de cómo se hacen las cosas en Honduras. El licenciado Urbizo sabe muy bien cómo se compraron las frecuencias en el Congreso de las compañías de telefonía celular y cómo las vendieron posteriormente al exterior con una gran ganancia de capitales. Y ese tipo de cosas en perjuicio del Estado, producto de la corrupción. Entonces, démosle nombre y apellido a las cosas, porque si hablamos así en abstracto, realmente, cuando yo hablé de Hondutel bien puede ser una empresa mixta, eso no hay ningún problema. Pero que hay una obligación de los gobiernos de responder por la provisión de bienes públicos, los cuales se van realmente modificando. Es el caso actualmente de la educación y de la salud. Si el gobierno no puede hacer provisión de salud, que se lo dé a terceros, que privatice. Miren lo que ha pasado actualmente en el marco de esta pandemia. Pregúntele a la gente que ha ido a los hospitales privados cuánto les han cobrado realmente por estar en una unidad de cuidados intensivos y cuánto les cobra el hospital público. ¿Cuánto se perdió en la compra de los hospitales móviles? Más de 1.100 millones por la corrupción. Entonces, no, esto de que el gobierno es ineficiente por naturaleza, eso no es así. Es ineficiente por la corrupción que ha existido, por los malos nombramientos. Aquí hay gente capaz. Cuando hablan del ingeniero Arriaga, yo también coincido. Él fue un excelente gerente de la ENE. Entonces, pongámosle en perspectiva, porque si lo que queremos es que en base a lo que hemos vivido en los últimos 30 años, en el sentido de políticas neoliberales, de que el gobierno si el gobierno, fíjense que se habla como que si Honduras fuera un gobierno altamente empresarial, solo hay 2 o 3 empresas públicas actualmente. Y en otros países aquí cercanos como Costa Rica, empresas públicas que se manejan eficientemente. Entonces, creo que eso es muy importante porque si no, llevamos a la discusión a elementos en forma abstracta. Y lo que debemos de ver, cuál ha sido específicamente la historia de estas empresas y cómo deliberadamente, como sucede en el caso de la ENE, las han llevado premeditadamente al fracaso con el objetivo de privatizar. Don Federico, comentarios sobre lo que dice don Carlos y don Hugo Noé. Mire, desde luego no vamos a resolver aquí el criterio del neoliberalismo contra un Estado fuerte, pero lo cierto es que hoy día el péndulo está regresando y nos estamos dando cuenta de que hay funciones del Estado que no son posibles sustituir con la empresa privada. Y Hugo Noé señaló algo que tiene toda la razón en lo que dice. Por ejemplo, Hondutel, como empresa de servicios del Estado, aunado al esfuerzo educativo, debería de haber suplido de Internet a todas las escuelas públicas para que pudieran entonces haber recibido clases durante esta pandemia, incluso en tiempos normales, para que puedan tener un Internet que les permita dar velocidad. ¿Que eso lo va a hacer el sector privado? No es cierto, el sector privado no lo va a hacer simplemente porque no es rentable hacerlo. Entonces hay cuestiones que son de servicio de interés nacional que el sector privado no lo va a hacer. Y yo soy gran defensor del rol del papel del sector privado. Sí,
gran defensor del rol del sector privado en un ambiente sin corrupción, porque también hay que tener presente de que muchos de los contratos, como señaló Hugo Noé, se dieron bajo una sospecha muy grande. Yo sí estoy de acuerdo, yo viví el proceso desde una posición que me permitía juzgar lo que se estaba haciendo, y las concesiones de la telefonía celular no se hizo con transparencia. Perdónenme que les diga, no se hizo con transparencia. Y el Estado ahí perdió mucho. Y yo estoy de acuerdo que el Estado pudo haber sido un socio de ese proceso. Pero bueno, eso es un tema que yo creo que nos desvía la atención, porque estamos hablando ya de temas conceptuales, pero que en Honduras la privatización de servicios no ha dado resultado. Eso está a las claras, eso está a la vista. O sea que también ha habido grandes deficiencias en la privatización de esos servicios que han sido un desastre, principalmente por corrupción. Entonces sí es necesario un Estado que dote algunos servicios que el sector privado no da. Y desde luego, educación, salud pública, eso tiene que estar en manos del Estado. Y somos los ciudadanos del país los que tenemos que exigir que esos servicios sean de calidad. Yo vengo de un país y ¿cómo se llama? Las comparaciones son odiosas, pero en Costa Rica, cuando mi madre enfermó gravemente y ya iba a morir, yo la saqué del hospital privado y los pasé a un hospital público, porque la atención era mucho mejor en el hospital público. Y el hospital privado no me podía dar lo que el hospital San Juan de Dios me podía dar en ese momento para mi mamá. Y yo conozco la mayoría de mis compañeros de colegio y de escuela, profesionales exitosos hoy día en el mundo, se educaron todos en escuelas públicas. Entonces tampoco es así de que todo lo público es malo y todo lo privado es bueno, porque en Honduras tenemos mucho público que fue bueno en el pasado y mucho privado que es malo hoy día también. ¿Las alianzas públicas-privadas son buenas o son malas, don Carlos Urbizo? Don Raúl, mire, es que hay buenas formas de hacer las cosas y malas formas de hacer las cosas. Aquí podemos llenarnos de todo tipo de ejemplos de todo tipo de países, ¿verdad? Pero recientemente estaba cuestionando a alguien, ¿verdad? ¿Por qué Chile, que es la vitrina de Latinoamérica por las medidas que tomó, cuando intentaron aumentar el pasaje de los trenes, ¿verdad? Del metro, óigame, hubo un desorden, un escándalo increíble. ¿Por qué? Porque trajo al descubierto el desequilibrio que tenía Chile. Las clases bajas lograron pasar a medias, pero cuando las medias quisieron seguir para adelante, ahí se toparon, ¿verdad? Y repito, y aunque aburra, la democracia es la solución, es igualdad de oportunidad que no tenemos, ¿verdad? Don Hugo Noé Pino acaba de mencionar el libro de Acemoglu que salió hace más de 20 años, y el problema que él ilustra ahí es precisamente la falta de democracia cuando compara Nogales de los Estados Unidos y Nogales de México, y habla de una serie de instituciones que son algunas que son participativas en el sentido de incluyentes, que el pueblo participa como pueblo con su voto en las decisiones que se toman, y las otras que prevalecen en Latinoamérica son extractivas, ¿verdad? Que le sacan un lempira a cada uno de los hondureños y alguien tiene 9 millones de lempiras. De esas alianzas público-privado que usted menciona y donde va a participar el gobierno de accionista, es como invitar un loco a su casa por una parte, ¿verdad? Y por otra parte es para permitir la colusión entre el privado y el público. El gobierno tiene 51 y el privado 49, porque aquí no tenemos esa pureza. Aquí no es un sistema como alegan muchos neoliberal. Tiene medidas neoliberales, pero tiene estatistas también, tiene fascistas también, tiene comunistas también, tiene de todo tipo, y ese es parte de nuestro problema. No tenemos un conjunto de principios políticos y económicos que nos guíen, ¿verdad? Y las leyes que tenemos nosotros son malas leyes porque los resultados aquí están, y no de los últimos 12 años, de los últimos 200 años. Nosotros vivimos y trabajamos de acuerdo con las leyes, y si esas leyes hubieran sido buenas leyes, estuviéramos teniendo una buena vida.
Por eso es importante la política, porque ahí van a llegar los que van a hacer esas leyes, ¿verdad? La política es una de las actividades más nobles que puede tener el hombre. Se trata de llevar el mayor bienestar al mayor número de personas, cosa que jamás ha sucedido aquí. Así que hay que cambiar el sistema político por uno democrático, por uno donde prevalezca la libertad individual y la soberanía popular. Mire usted de las sedes que ya no tuvimos tiempo de tocar. Hasta la conferencia episcopal dice, ¿cómo es posible que el gobierno no responda a ese grito, a ese repudio popular en contra de las sedes? Y no importa si son buenas o son malas, lo que importa es si las quiere el pueblo o no las quiere, y el pueblo no las quiere. Resulta que son malas, por razones que tal vez en otra ocasión podríamos discutir, ¿verdad? Son malas y no es cierto. Le voy a dar un ejemplo, y con esto termino porque ya va a terminar el tiempo. Hoy, dije yo anteriormente, hay 3 millones de desempleados. En Honduras se generan aproximadamente 100,000 empleos al año. 54% en la calle, 46% menos asalariados. Si por un milagro llegáramos a generar 200,000, que es imposible, llevaría 30 años absorber este déficit de ahorita. Y para entonces ya se va a haber acumulado otros 3 millones de personas. Voy a una pausa y sí vamos a hablar de las sedes, pero antes de la pausa, doctor Pino, ¿las alianzas públicas privadas son buenas o no? Y brevemente, ¿qué se hace con Hondutel? ¿Se cierra? ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿No les están pagando salario? ¿Hay protestas del sindicato? ¿Qué hacer, doctor? En Hondutel lo que habría que hacer, Raúl, es una reingeniería, convertirla en una empresa de interés social, en el sentido de que la búsqueda realmente de provisión de servicios que ahora por sus costos no alcanzan a la mayor parte de la población se pueda hacer así. Sabemos que Internet es fundamental para aumentar no solamente los niveles de comunicación, sino que de productividad en un país. La conectividad es un elemento tecnológico fundamental y se puede pensar en ese sentido en una reingeniería en Hondutel de tal manera de convertirla en una empresa de carácter social que pueda proveer a aquellos sectores con menos ingresos en nuestro país de estos servicios e inclusive representando claramente un gasto para el gobierno y no pensando que le va a redituar ningún tipo de ganancia. Las sedes desde un principio, las asociaciones público-privadas desde un principio manifestamos que eso está en función de cómo se negocia. El problema es que cuando existe un gobierno cuyo objetivo principal es la búsqueda de dar a ciertos sectores económicos algún tipo de ventajas y de privilegios, estos contratos de las asociaciones público-privadas no fueron ni discutidas, fueron llevadas al Congreso, aprobadas a matacaballo, como es la característica principal del Congreso actual dirigido por el Partido Nacional, y ahora estamos viendo que casi todas se están revirtiendo en contra del fisco hondureño. Tenemos una demanda de la compañía que estaba construyendo el tramo del corredor turístico entre La Barca y Progreso. Se va a venir casi seguramente una demanda de Empresa Honduras, la Autoridad Portuaria Centroamericana, debido a lo que acaban de aprobar con respecto a Omoa, ya está hablando de una intermediación, un arbitraje. Probablemente en el futuro, pese a que se va a hacer un escándalo con la inauguración de Palmerola, las proyecciones financieras se hicieron en base a un flujo de pasajeros que no se va a dar en los próximos 3 o 4 años, y que eso va a redundar en que el gobierno tenga que absorber esas pérdidas. Entonces, el problema es la manera como se hacen las asociaciones público-privadas. En sí, las asociaciones público-privadas no son malas siempre y cuando se hagan transparentemente y buscando realmente el beneficio de la colectividad. Pero eso es lo que no ha sucedido, y se nos van a revertir casi todas estas asociaciones público-privadas por la forma en que fueron hechas.
Sí, voy a una pausa. Al volver hablamos de las sedes y las elecciones con mis invitados, don Federico Álvarez, que está con nosotros aquí en Tegucigalpa, está don Carlos Urbizo en San Pedro Sula y el doctor Hugo Noé Pino. Una pausa. ¿Qué de las sedes? ¿Qué piensan estos tres distinguidos caballeros que están en el foro con nosotros? ¿Y qué piensan de las elecciones? ¿Van a ser honestas, transparentes? ¿Va a haber credibilidad? ¿El pueblo va a ir a votar y Honduras tendrá unas elecciones que nos dé una democracia, un fortalecimiento a la débil democracia y cuestionada democracia que tenemos? Volvemos en un momento. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos al cierre del programa, un excelente programa con esta calidad de invitados que he tenido esta mañana. Voy a hacer dos preguntas finales. Quiero agradecerle a los tres la gentileza que han tenido de aceptar la invitación de participar con nosotros en la entrevista de este lunes. Don Federico Álvarez, don Federico, ¿las sedes son buenas o son malas para Honduras? Y las elecciones, ¿qué visualiza usted para el día de las elecciones? Y también ve usted, don Federico, en los que aspiran a ser presidentes de este país, que hay alguna persona de los que están buscando la silla presidencial que tenga la capacidad de enfrentar los problemas que los hemos tocado aquí varios de Honduras, la situación de la pandemia que va a continuar, la situación del endeudamiento, la pobreza, cómo sacar adelante la generación de empleo, el atraso en el sistema educativo luego de 2 años, que no hay clases para los niños de escuelas, colegios, los muchachos de las universidades, y que los maestros han dicho que no van a dar clases este año. Don Federico. Bueno, con mucho gusto me voy a referir al tema de las sedes, no así al tema de las elecciones, porque como sabe el señor Pepe Lobo me quitó la nacionalidad y eso me volvió de nuevo un extranjero en esta tierra tan querida y me inhibe de poder opinar en política. Pero las sedes es el mejor ejemplo de un fracaso de las políticas estatales. ¿Por qué es un ejemplo de fracaso? Porque si se tiene que recurrir a una medida tan extraordinaria como dividir el país en pedazos para poder atraer inversión, quiere decir que el país es un reconocimiento tácito de que el país no atrae inversión. Y es un reconocimiento tácito de que el país no tiene las condiciones de confianza y de garantías legales que requiere la inversión para venir y darse. Y yo no hago distinción entre inversión extranjera e inversión privada nacional, porque lo cierto es que no se está dando ni una ni otra. Entonces, originalmente este problema se había enfrentado hace algunos años creando las CIPs. Las CIPs eran zonas de excepción fiscal. Un régimen fiscal digamos, diferente al resto del país, porque en aquel tiempo se consideraba que con el aparecimiento de las maquilas en la frontera con México a raíz del TLC, se consideraba que era el tema fiscal el obstáculo principal para la inversión, y efectivamente dieron resultados, se generaron 180,000 empleos, pero hoy día lo que se está dando va mucho más allá de lo fiscal, como sabemos, y entonces se están dando ya cuestiones que rayan en la soberanía nacional, y eso me hace a mí que me sea imposible poder aceptar este modelo. Si el gobierno reconoce que no puede crear condiciones de inversión y de confianza en el país, y lo que quiere crear es un estado de excepción, habría sido mucho mejor, y fíjese qué grave lo que voy a decir, habría sido mucho mejor volver a concesiones como las que se dieron
a las compañías bananeras en el pasado, que por lo menos no era una entrega del territorio nacional. En esas concesiones se pudo haber dado todo lo que se pudiera dar, pero otorgar ya soberanía y autonomía a un territorio, para mí es descabellado. Hugo Noé mencionaba antes el tema de las exenciones fiscales que hay, pero imagínense que ahora ya no son solo exoneraciones fiscales totales, sino que además de eso, los impuestos que se recauden son para ese territorio nada más. Un territorio que no tiene obligaciones de educación, no tiene obligaciones de salud, no tiene obligaciones de dotar de agua potable, no tiene obligaciones de crear una red social. Es decir, eso es en realidad una competencia totalmente desleal. Que las sedes van a crear trabajo, no me cabe duda que así es. De hecho, ya lo están creando. De hecho, ya están generando derrame económico en algunas zonas donde se han establecido. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿vale la pena, a cambio de ese derrame económico y esa generación de empleo, entregar el país? Bueno, yo personalmente creo que no. Yo pues soy de la escuela donde la soberanía territorial jugaba un papel fundamental en la concepción del Estado. No sé si es que eso ha pasado de moda, pero para mí las sedes es, como repito, es la más clara aceptación del fracaso de un gobierno en dotar al país de las condiciones necesarias para traer la inversión que se requiere. Sí, don Carlos Urbizo, las sedes, ¿usted son buenas o no para Honduras? Y las elecciones, ¿qué espera de las elecciones? Cómo no, mire, no tiene que ver con si es bueno o es malo. Ya hay suficientes opiniones legales del claustro de la universidad, de la asociación de fiscales, de la conferencia episcopal, todas ya criticaron, condenaron la parte inconstitucional y legal de estas sedes. Así que yo no me voy a meter a eso porque yo creo que está agotado ese tema, sino que lo voy a ver desde el punto de vista de ciudadano. Para mí esto es una puñalada a la soberanía, a la unidad y la dignidad del pueblo hondureño. No tiene que ver con si es bueno o es malo. Resulta que son malas, ¿verdad? Pero partiendo de lo que ya le dije anteriormente, porque dividen el país, porque crean unos enclaves ahí donde van a tener unas libertades que casi desconocidas en el mundo. Alguien va a tener su propio país pequeño. Quiero decirle una cosa también. Yo conozco a 3 o 4 de las personas que están en esa lista del camp, creo que le llaman, porque me los he encontrado en reuniones internacionales de la Asociación Americana de Economía, y estos tipos son libertarios anarquistas. Hay un componente ideológico en eso y quieren coger a Honduras como ejemplo o como ejercicio, conejilla de India, para lo que quieren hacer. Los libertarios y los anarquistas sostienen que el hombre no necesita gobierno, que es capaz de autogobernarse en grupos, porque eventualmente pues perdería también la jurisdicción para poder afectar a otros, ¿verdad? Y quiero decirle que el único que se atrevió al inicio de las propuestas de don Paul Romer, ¿verdad?, a quien he conocido también, ¿verdad?, fue Madagascar. Él no me conoce a mí a propósito. Ese presidente era un joven carismático, muy popular, invitó a Paul Romer a que llegara a Madagascar, y Madagascar decidió pues implementar ese modelo. 6 meses después fue destituido por traición a la patria. No hay ningún otro país en el mundo que se haya atrevido a hacer un ensayo de ese tipo. Y de repente nosotros aquí en Honduras somos iluminados para ver de que esta es una solución al empleo. ¿Cómo es que México no lo ha hecho, que tiene 42% de pobreza? ¿Cómo es que Alabama no lo ha hecho, que tiene también porcentajes de pobreza altísimos y tiene mismas leyes, el dólar, etcétera, etcétera? Porque va en contra inclusive del instinto humano. Las islas de la bahía, que es donde comienza esto, son parte integral de Honduras y lo han sido por tanto tiempo, y por eso es que Gran Bretaña la regresó a Honduras, porque era donde pertenecían.
si no Gran Bretaña no las hubiera regresado. Así que es cuestionable que ese convenio que se hizo pueda servir para toda la vida, porque Honduras dice yo soy soberana aquí, y aquello fue una transición como lo fue Hong Kong y como lo fue Macao, ¿verdad?, para proteger algunos intereses. Pero ya están hablando en la isla de la Bahía que de repente todo va a ser una sede, que es una forma indirecta de decir vamos a ser independientes, que muchos ahí lo han querido porque tienen distinto idioma, distinta religión, distintas razas, etcétera, etcétera. Y nosotros ya sabemos que las Islas de la Bahía son parte de nosotros y no vamos a cederlas así nomás. Es como que me quieran quitar una mano a mí cuando ya me acostumbré a vivir con dos manos. Ahora, si yo hubiera nacido sin esa mano, no me haría falta posiblemente, como nacimos nosotros con las Islas de la Bahía, ¿verdad? Así que ese tema de las Islas de la Bahía, que es donde comienza esto, va a ser como el de Taiwán con China. Va a ser una espina, una estaca que tenemos aquí al lado, y va a ser un tema de por vida. Voy a terminar con esto. Ahí en Choloma se va a hacer Ciudad Morazán, que yo creo que Morazán se va a estar dando vueltas en la tumba, ¿verdad? Él representaba la Unión Centroamericana y aquí estamos hablando de una sedición, ¿verdad? Dicen que van a invertir $500 millones. ¿En qué? Y los medios han sido incapaces de preguntarle a ellos, dígame un listado aquí para estos $500 millones, que se van a generar 10,000 empleos. ¿Qué tipo de empleo? Ya le dije, en 40 años las maquilas han generado 150,000 empleos. Y ya le di los 3 millones de desempleados que hay. Juan Pérez Díaz, que está en la calle ahorita, no va a ir a conseguir trabajo ahí. Lo más probable, porque es su naturaleza, que va a ser de alta tecnología, para altos profesionales, que hoy con la internet, ¿verdad?, ni siquiera tienen que estar ahí. Y ellos mismos que están ahí, en este enclave, en esta republiquita, no tendrían que estar ahí para generar los empleos que se van a generar, porque casi todos van a ser a través de la alta tecnología, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eso no tiene pies ni cabeza. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué podemos pensar? Como no hay transparencia, la especulación y la conjetura es el orden del día. Súper sencillo. Voy a comenzar a decir lo que yo no creo que va a suceder. No creo que los narcotraficantes vayan a llegar ahí. No lo creo absolutamente, porque es como estar en una pecera, van a ser demasiado visibles. Pero sí creo que pueden llegar ahí corruptos políticos y corruptos privados, que lo hay. Estafadores mundiales que han hecho millonadas de dinero quitándole a la gente, y ahora con Bitcoin pues tienen mayores posibilidades de hacer una serie de operaciones. Vaya, Bernie Madoff, que se estafó a sus clientes con $55,000 millones. Sí, puede comprar toda la isla de la Bahía y tener su propia república o su propio principado. Eso sí es posible, ¿verdad? Y hablaba un promotor de un alemán, un jovencito de esto, libertario, que él podía visualizar 200 sedes en Honduras. Son 200 principitos, amigos. 200 presidentíos ahí, ¿verdad?, en estas 200 sedes que se van a manejar, imagine usted, no por un congreso, no por representantes, por un camp, por Dios, una sociedad anónima manejar esto. Así que mejor ya ni sigo, porque ya la persona ya murió de un tiro, cualquier tiro adicional le salen sobrando. Gracias, don Carlos. Don Hugo Noé Pino, elecciones y sedes. Sí, sobre las sedes son, Raúl, un espejismo económico. Realmente, en primer lugar, es una bandera de campaña del Partido Nacional en este proceso electoral. No van a generar los empleos en la cantidad ni en la calidad que el país necesita para impulsar un programa masivo de empleo. Y yo solo quiero recordar que prácticamente este gobierno se ha mantenido con campañas publicitarias de esa naturaleza. En el 2015 fue la Ley Marco de Protección Social. Se dijo que se iban a incorporar a las trabajadoras domésticas, a los taxistas, a todos los del sector informal, a la seguridad social. Nada se ha hecho. En el 2017 nos hablaron del Plan 2020, 600,000 empleos en 5 años, $13,000 millones en inversiones. Nada de eso sucedió. Así que esto es otro engaño que se le quiere hacer a la población, pero con el terrible perjuicio de que aquí sí se está entregando el territorio nacional y se está violando la Constitución de la
república. Es el máximo daño que se le puede hacer a un país. Ahora están hablando de una sede alrededor de Palmerola, realmente, y es impresionante. Uno no termina, al principio pensaba que era una broma pesada esto de las sedes cuando se aprobó, pero realmente se ha convertido en una pesadilla porque en el Partido Nacional no tienen límites para tratar de engañar a la gente en este proceso electoral. Y la otra pregunta, Raúl, todo indica que el proceso electoral se va a llevar a cabo en noviembre. Esperamos que no se sigan poniendo obstáculos como la aprobación tardía de la ley electoral o la aprobación tardía del presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Y usted preguntaba que si los candidatos tienen la suficiente capacidad para sacar a Honduras realmente de la situación. Usted conoce, Raúl, yo soy candidato a diputado por Francisco Morazán, por el Partido Libre, y le puedo señalar con toda firmeza que Xiomara Castro posa con el liderazgo, con la sensibilidad y con un equipo de gobierno sumamente capaz. Dentro de poco se va a dar a conocer el plan de gobierno para conducir y cambiar los destinos de este país. Gracias a mis tres invitados. Gracias, don Federico. Ha sido un gusto tenerlo aquí en el programa. Gracias, don Carlos. Un gusto. Sí, don Carlos, decía. No, bueno, usted me preguntó sobre las elecciones que vienen y no respondí. Quiero decirle que así como las cosas, hoy, el partido más organizado, más disciplinado en el gobierno y con dinero es el Partido Nacional. Y si no hay algún tipo de unión, de alguna forma, de la oposición, el Partido Nacional hoy por hoy tiene las probabilidades de ganar. Y yo no lo estoy diciendo esto para que la gente se conforme cuando suceda y diga, bueno, ya lo esperábamos, sino que para que piense y repiense cuál va a ser su acción de aquí a las elecciones y el mero día de las elecciones, y si quiere que pase eso o no. Bien, muchas gracias a los tres, a don Federico, a don Hugo Noé y a don Carlos Urbizo. Gracias, que estén bien. Y gracias a ustedes por habernos permitido Buen día, Raúl, saludos. Ingresar a sus hogares. Que estén bien. Les deseo una muy buena semana y cuídese. El coronavirus sigue matando gente y si tiene posibilidad, vaya a vacunarse. No tenga miedo, vacúnese, que eso es lo que le va a salvar la vida si logra vacunarse. Que estén bien.